¿Está listo? ¿Daisy? Sí, mi amor, ya está listo. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, por este nuevo sábado que nos permites reunirnos, porque podemos darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque lo que vamos a ver ahora, aunque es del Antiguo Testamento, tiene muchísima aplicación en nuestra vida ahora, Padre. Gracias porque, como dice Pablo, tú escribiste todas estas cosas para que nosotros aprendiéramos de ella y que no perdiéramos la esperanza en ti y en la salvación. Te pedimos, Padre, que tú seas el dueño y el Señor de esta clase, que todo lo que digamos sea de acuerdísimo a tu voluntad y que sea para que las personas que escuchen sean edificadas y que puedan comprobar y verificar quién eres tú, el Todopoderoso, que no hay nadie mayor que tú y en el cual nosotros tenemos fincada nuestra fe. Te agradecemos porque podemos abrir la Biblia con toda libertad hasta ahorita. Te pedimos que pongas en nuestro corazón para que nunca nos la oportunidad de aprender. Te pedimos por cada una de las necesidades de las personas que están aquí ahorita en el grupo, todas las necesidades que tengan de salud, de familia, económicas, de trabajo. Y también te pedimos por todas las personas que en el futuro van a escuchar esta grabación, que es producto, Señor, solamente de tu misericordia y de tu compasión para con nosotros y de los otros que pueden aprender. Que venga, Señor, tu Espíritu Santo y que Él sea el que nos guíe y Él sea el que nos dirija, porque nosotros solamente somos unos objetos de como que tú utilizas como mensajero, Señor, pero tú eres el que haces toda la obra. En ti dependemos y no queremos que nada sea en contra de tu voluntad, que no seamos estorbo para nadie. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Pon los micrófonos, Almita. Acuérdense lo que vimos la clase pasada. En el capítulo 5 nos quedamos en que el arca se la llevan los filisteos allá a su casa porque perdieron la batalla. Los israelitas se quedaron totalmente desanimados y dijeron, ¿cómo es posible que Dios nos haya hecho esto? Pero claro que hay un motivo por el cual Dios permitió eso. Ellos están totalmente apartados de Dios. Para nada fueron a la batalla y antes le pidieron permiso ni autorización, no se arrepintieron por sus pecados, no le pidieron a él su ayuda, sino se lanzaron solamente a la batalla y entonces perdieron ante los filisteos. Y los filisteos se llevan el arca como si fuera un trofeo ganado por victoria en la batalla. ¿Okay? Vamos a ver. Sigue habiendo un ruido. Ok, déjenme cerrar. Sí, cierra todos los micrófonos. Listo. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar como consecuencia de que este trofeo, ellos lo ponen al lado de su dios Dagón. Pero, ¿cómo se les ocurre a estos filisteos poner el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, al lado? Es más, en un nivel superior, como dándole honra a su dios Dagón. Vamos a ver entonces, esta fue una última de las ilustraciones que vimos donde el sacerdote Elí está totalmente angustiado a la hora de que el muchacho le dice la mala noticia de que el arca fue llevada
por los filisteos a su casa. Y de ahí, Elí no soporta la angustia y queda muerto, se cae para atrás en la silla. ¿Okay? Entonces vamos todo el mundo con la Biblia abierta. Vamos a empezar con el capítulo 5 de Primera de Samuel. El título debe de decir el arca en tierra de los filisteos. Versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Vamos a ver aquí en el mapa. Aquí tenemos el mapa. Aquí tenemos a Ebenezer, aquí. Y fíjense dónde queda Asdod. 32 kilómetros de distancia. Alma, ¿está en el capítulo 5? Sí. Capítulo 5. Oh, ok. ¿No coincide o qué? No. Ok. Espéreme, sí, Alma. ¿Está bien? Ok. Sí. Versículo 2. Alma, tomaron? ¿Cómo? Asdod sería en la franja de Gaza más o menos, porque no llegué a ver bien el... Sí, miren, aquí está Asdod, se lo voy a poner con el dedo. Sí, debe ser, ¿no? Sí, Está en la franja de Gaza. sí, listo. Ujú. Gracias. Ok. No, versículo 2. 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. O sea, Dagón era su dios y la pusieron junto a Dagón. Versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Esa fue la primera caída. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Aquí tenemos al Dagón, que es un dios que es mitad hombre y mitad pez, como si fuera una sirena, pero en forma de hombre. Y lo pusieron en un pedestal más alto de donde está el arca de Dios. La primera noche solamente lo encontraron caído. ¿Quién hizo eso? ¿Quién pudo haber tirado al dios Dagón? Pero la segunda noche, no nomás lo encontraron caído, sino lo encontraron con su cabeza rota y sus manos también caídas. Solamente le quedaba el puro tronco. ¿Se ve bien? Ok. Y entonces estaban los filisteos consternados. ¿Cómo es posible que el Dios de los israelitas haya hecho con su propio Dios, a quien tanto adoraban? Versículo. ¿Dónde nos quedamos? En el 5, ¿verdad? En el 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, ya como el dios cayó ahí en el piso, para nada lo pisan ellos porque es sagrado, porque ahí estuvo su Dios. ¿Qué Dios es ese? Que tiene que ser levantado por ellos y pegado las manos y la cabeza. ¡Qué barbaridad! Como los dioses de ahora. Sí, exactamente. Luego, versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces, la primera cosa que hizo el Todopoderoso fue tirar a la imagen esa que tenían del
del dios Dagón. Pero aquí viene la segunda. Se va agravando la cosa, se va agravando. Se va agravando la cosa, lo mal que ellos están actuando, en vez de arrepentirse, en vez de ver el poder y la fuerza del Dios de los israelitas. No, ellos siguen adorando a su Dios Dagón. Entonces, ahora tienen tumores. Hasta ahorita nada más los de Asdod. Ajá, los de Asdod tienen tumores por todos lados. Todavía no sabemos cuál fue la causa de los tumores, pero todos ellos están bien mal. Y además dice aquí que muchos murieron por causa de los tumores. Versículo 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásense el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron el arca allá del Dios de Israel a Gat. Vamos a ver dónde está Gat. Aquí puse marcado todo. Aquí está Gat. Entonces, es cerquita de Asdod, aquí está, y Gat, ¿ok? Y ahí pasaron el arca y ahora vamos a ver qué sucedió ahí en Gat. Versículo 9. Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad de Gad ahora, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores también. Ahorita vamos a ver cuál habrá sido la causa de los tumores. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Ahora nos vamos a otra ciudad de los filisteos, que es Ecrón. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está Ecrón. ¿Ven? Ok. Entonces ahorita ya llevamos 3 ciudades de los filisteos y los 3 se han llenado de tumores. Insoportables los tumores, porque dicen, llévensela de aquí ya, no queremos más nada con el arca del Dios de Israel. Dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Eso ya lo habíamos visto. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos maten a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado ahí. O sea, ¿qué dijeron los de Ecrón? Llévensela, no, nosotros no queremos tenerla aquí. Vean cómo está toda agravada la situación con los tumores. Versículo 12. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Cómo estaba la cosa? Que el clamor subía al cielo. Ahora, capítulo 6. Los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y a los adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Primera pregunta, lo que le hacen los filisteos a los adivinos y sacerdotes. ¿Qué haremos con el arca de Jehová? Pero ahorita vamos a ver que los adivinos, pues tienen hasta cierto sentido, hasta cierto punto, cierto grado de sabiduría, porque ¿qué es lo que van a hacer para comprobar
para comprobar que es Dios el que está mandando esto o solamente fue un accidente. Dice, hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Cuál es su lugar? Israel. Muy bien. Ellos dijeron, versículo 3, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. ¿Expiación? Pero si nosotros sabemos que no hay expiación si no hay sangre. Bueno, pero ellos están mandando otro tipo de expiación, porque acuérdense que no son israelitas. Pagadle expiación, entonces seréis sanos y conoceréis que no se apartó de vosotros su mano. Viene la segunda pregunta. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación de la que pagaremos? O sea, ¿cómo? ¿Qué expiación podemos hacer? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Entonces, no solamente Dios hizo que se cayera al piso y que se rompiera su dios Dagón, mandó tumores y mandó ratones. Aquí dice que los ratones vinieron a dañar sus campos. O no sabemos si los ratones vinieron a traer una epidemia. No sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que tumores y ratones en gran cantidad fueron la causa por la cual los filisteos no querían tener el arca de Jehová para nada en su territorio. Admite, los tumores son los tumores, ¿no? ¿O hay alguna, tiene otra Los tumores referencia? sí son así como protuberancias, como Ok, bolitas. Ujú. Sí. Gracias. Pero, Claro, porque algunas versiones dicen hemorroides. sí. En nuestra Biblia dice tumores, pero en la Biblia de los hebreos dice hemorroides. Hemorroides. Entonces, Terrible, terrible. terrible. ¿Cómo estaría el dolor de las hemorroides? Ahora, ¿listas? Versículo 6 del capítulo 6. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, ¿qué no los dejaron ir y se fueron? ¿Qué les están diciendo los adivinos y sacerdotes? Oigan, filisteos, ¿qué no se acuerdan lo que pasó con el Faraón y con Egipto? ¿Qué no recuerdan? Todas las plagas que hubo, las 10 plagas, y al final de cuentas, después de pasar por todas esas plagas, los tuvieron que dejar ir. Dejen ir el arca, dejen ir el arca. Haced, versículo 7, haced pues ahora un carro nuevo, o sea, un carro significa una carreta, una carreta. Un carro nuevo. ¿Por qué será que tiene que ser una carreta nueva para llevar el arca del pacto? Por la importancia que Sí, por la tenía. importancia, para mostrar cierto respeto. Están Claro, claro. asustados. Haced pues un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver a sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y pondréis sobre el carro y las joyas de oro que les habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vayan. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros leemos esto y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué unas vacas que acaban de parir unos becerritos?
¿Y por qué unas vacas que nunca han tenido el yugo? ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Fíjense bien. Supongamos que este es el yugo. Sí, sí. Supongamos que yo soy una vaca. Yo soy una vaca entrenada. Yo soy una vaca que tengo experiencia. Y una vaca que tiene experiencia siempre es puesta con una que no tiene experiencia. Una jovencita, una que apenas va a adquirir entrenamiento. Entonces, supongamos que aquí tenemos otra vaca. Perdón. Y la vaca entrenada le dice, hola chiquita, hola, no tengas miedo. Yo te voy a entrenar, yo te voy a decir cómo irte, que no vayas zigzagueando por el campo, tiene que ser derechito. Todo lo que tenemos que hacer para las cosechas. Ok, dice la otra vaca, y ahí van. Entonces, esa vaca ya fue entrenada. Ya tuvo un yugo sobre sí. Pero estas vacas no debían de haber sido puesto yugo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran una ofrenda perfecta. Generalmente cuando tenían yugo, Ajá. ya habían sido usadas para trabajar. Perfecto. En cambio, era una ofrenda perfecta. Era una ofrenda perfecta y ahorita vamos a ver efectivamente que los israelitas lo utilizaron como ofrenda. Pero Almita, una pregunta. Ahí dice... Pero también, fíjense bien, ellos escogieron unas vacas que no habían recibido yugo porque no tenían entrenamiento. Cuando les pusieron el yugo a las vacas que tenían ahí, las vacas pudieron haber dicho, ¿y esto? ¿Qué significa? Y se pudieron haber quedado ahí paradas sin hacer ningún movimiento porque no tenían ni idea de para qué servía un yugo. Por eso, eso es muy importante. Acuérdense que los sacerdotes y los adivinos están tratando de asegurarse de que lo que les pasó no fue un accidente, que fue obra de la mano de Dios. Pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para estar seguros? Entonces, fíjense bien. Pero entonces ellos sabían, Almita, ¿tú ¿Qué? me estás oyendo? Sí. Entonces, ellos sabían que así adoraban los israelitas a Dios. Sí, pues tenían algunos conocimientos, pero no todo, porque ahí están mandando como un pago, unos tumores de oro y también están mandando unos ratones de oro que Y que nada que ver. para nada tiene que ver con la Exacto. forma como el Dios de los israelitas les enseñó. Pero entonces fueron bien inteligentes al mandar, o sea, al decir, si esto nos pasó por la mano de él, las vacas que no sepan nada van a llegar allá por la mano de Dios también. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso les dije que los sacerdotes y los adivinos tuvieron bastante sabiduría para escoger las características que debía tener la carreta con las vacas para asegurarse si era o no era por la mano de Dios. Vamos a continuar. Ahorita le vamos a entender, porque al principio uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Y para qué vacas? ¿Y para qué carreta? ¿Y para qué vacas sin yugo? ¿Y para qué vacas con becerro? No entendemos el motivo, pero lo vamos a entender perfectamente bien. Ay, no sé dónde me quedó esto. Bueno. Luego, ¿en cuál versículo nos quedamos? Creo que ya leímos hasta el 7. Dice, haced pues ahora un carro nuevo, acuérdense, carro nuevo, una carreta nueva. Y tomad luego 2 vacas que críen, o sea, que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa, o sea, encerrada a los becerritos que ellas no las vean. ¿Por qué unas vacas recién paridas? ¿Y por qué les quitaron a sus becerritos?
¿Por qué? Para que Porque- puedan volver, creo, porque Ajá. al estar los becerros ahí, ellas van a ir a buscarlos otra vez. Exactamente, porque las madres van a tratar de buscar a sus becerritos. Pero si es la mano de Dios y Dios quiere que el arca regrese al campamento de los israelitas, las vacas se van a olvidar de sus becerritos. Vamos a ver. Fíjense bien, aquí tenemos las vacas, el arca del pacto, el regalo y el yugo que llevan las vacas. Dijeron los sacerdotes, si se van ellas derechito a Bet-Semes, el Dios de Israel hirió a los filisteos. Si las vacas se quedan paradas, ay, se me borró un poco. Si las vacas se quedan paradas o quieren ir o queriendo ir a regresar con sus becerritos, fue un accidente. Ese era el motivo por el cual las vacas tenían que ser sin haber puesto yugo y recién paridas. Los adivinos y los sacerdotes de los filisteos querían, entre más dificultad en la prueba, más claridad, más seguridad. Claro. La pusieron difícil para poder estar seguros que los tumores y los ratones vinieron de la mano de Dios y no fue un accidente. ¿Ok? Aquí les puse lo que significan Ebenezer. Eben significa piedra y Ezer significa socorro. Después vamos a ver que esto va a ser muy importante cuando entre en acción Samuel. Y luego, ahorita van a llevar el arca a Bet-Semes, que es Bet significa casa y Semes significa sol. ¿Ok? Bueno. Vamos a continuar. Versículo 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. O sea, nadie le va a decir a las vacas qué tienen que hacer. Nadie las va a guiar. Si ellas van al territorio de los israelitas es porque fue la mano de Dios. Ahí solamente fueron como 10 kilómetros. Versículo 9. Y observaréis, sí, condicional, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, ¿se acuerdan Bet-Semes? Bet, casa, Semes, sol. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabemos que no es su mano la que nos ha herido con los tumores y los ratones, sino que eso ocurrió por accidente. O sea, los sacerdotes querían estar bien seguros. Versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban y las uncieron o las ataron al carro y encerraron en casa a sus becerritos para que ellas no los vieran. 11. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Versículo 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras de ellas hasta el límite de Bet-Semes. ¿Qué les parece? Las vacas no habían sido entrenadas y no se quedaron paradas y se fueron derechito
nunca, ni a derecha ni a izquierda. Las vacas habían recién parido, estaban enamoradas de sus becerritos. Ellas querían regresar, pero ¿quién les dio el mandato de ir directamente a territorio israelita para llevar el arca del pacto? El Eterno. El Eterno, el Todopoderoso. Uh-huh. Ahora, dice, versículo 13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, o sea, era el tiempo de la siega del trigo. La vez pasada vimos el de la cebada, esto es como en el verano. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. ¿Okay? Mírenlos. Se regocijaron. Ellos estaban recogiendo el trigo y que de repente van viendo la carreta con las vacas y el arca del pacto. ¡Ah! ¡Qué cosa tan maravillosa! Podemos seguir, dice, versículo, en el 13 ya leímos y se regocijaron cuando la vieron. 14. Y el carro o la carreta vino al campo de Josué. Acuérdense que el campo de Josué, él escogió, cuando le pidieron escoger, cuando estaban las tribus repartiéndose las tierras, él escogió el monte de Efraín. Ese es. Y vino el carro al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra. ¿Quién le dijo a las vacas que pararan ahí? ¿Quién? El Eterno mismo. Ajá, el mismo. Él las guiaba en todo momento. Perfectamente. Uh-huh. Y ellos cortaron la madera del carro, o sea, la carreta, la hicieron pedazos y la ofrecieron, pusieron un fuego y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Acuérdense que tenían que ser levitas los que podían tocar el arca y la caja que estaba junto a ella, y en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y edificaron sacrificios a Jehová en aquel día. ¿Ok? Entonces, qué cosas tan maravillosas hace Dios. ¿Cómo podemos ver la mano de Él? Luego, versículo 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón. Es otra ciudad de los filisteos. Tenían 5 ciudades y 5 príncipes. Por eso pusieron 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Versículo 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Pero ¿cómo es posible que se regresen príncipes de los filisteos después de haber visto la mano de Dios de tal manera? ¿Pero por qué se regresan? Creo que porque tenían la prueba suficiente de que había sido el creador. Ajá, claro, tenían la prueba suficiente. Pero ¿por qué se regresan a sus dioses que no tienen ningún poder? Dice, ¿por qué se regresaron? Después de verificar el poder de Dios, del Dios de Israel. No regresaron. ¿Quiénes no regresaron y decidieron pertenecer al grupo correcto? Tenemos el ejemplo de los egipcios, que salieron de Egipto y se unieron al pueblo de Israel y estuvieron dispuestos a seguir todos los mandamientos y estuvieron dispuestos a entrar al grupo correcto. También tenemos el ejemplo de Rahab y también tenemos el ejemplo de Ruth. No regresaron, pero estos filisteos, a pesar de haber visto el poder de Dios, se regresaron. Ok, se van a arrepentir después. Ya lo verán en el capítulo 7. 17.
Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Eran las 5 ciudades de los filisteos. 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a las 5 principales, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Vamos a ver por qué murieron ahora los israelitas. Van a morir bastantes. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. La abrieron y miraron. ¿Quién les dio permiso? ¿Quién? Nadie tenía autorización para hacer eso. Entonces hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Acuérdense, Dios tenía sus leyes bien marcadas. Él les había dicho qué se podía hacer y qué no con el arca. Hicieron muy bien que fueron los levitas los que la cargaron, pero ¿quién les dio permiso de abrirla y meter su cabeza ahí adentro para ver? No podemos domesticar a Dios. No podemos. No podemos decirle que nosotros tenemos el control. Él ya estipuló las cosas que quiere que nosotros hagamos. Y nosotros no podemos darle la contra. Aunque no entendamos. Aunque a veces digamos, pero ¿cómo es posible? Esto no lo entiendo. Él sabe por qué. Versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? O sea, que están diciendo, ¿quién puede contra él? ¿A quién subirá desde nosotros? Ahora, para comprobar lo que están diciendo, estos israelitas que están muy acongojados por la muerte de tantas personas, vamos a leer quién es el Dios de Israel. Vamos a Isaías 40, versículo 12. ¿Ya están listas? Isaías 40, versículo 12. ¿Todas listas? Ok. Dice, el incomparable Dios de Israel. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Imagínense, todas las aguas con el hueco de su mano. Dijiste Isaías 12, perdón. Isaías capítulo 40, versículo 12. Exacto. Ok, perdón. Uh-huh. ¿Listas? Sí, Daisy, ¿ya estás lista? sí, gracias. Okay. Entonces, vamos a volver. Capítulo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. 17.
Ay, un momentito. Diecisiete. Y como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán eliminadas en menos que nada y que lo que no es. 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde candelas de plata. 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjense, ¿desde cuándo se escribió Isaías? Y todavía la gente, cuando era el tiempo de Cristóbal Colón, decía que la tierra era cuadrada. 700 años antes de Cristo. Claro, y en Job también decía muy parecido. Y Job es mucho más antiguo que Isaías. Más antiguo todavía. Exactamente dijo que era un círculo la tierra y todo tal cual. Sí, pero ¿cómo no leyeron estos españoles? Es que Colón era judío, Almita. Sí, Colón era judío. 700 años antes de Cristo, Almita, ¿viste? ¿Cuándo? Isaías 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Y Job dicen que es cercano al Génesis por allá. Y el hombre lo descubre en el siglo XV. Ajá, sí. En el siglo XV descubrieron que la tierra era redonda. Y aquí ya lo decía Isaías. Increíble. Increíble. Ok, versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Están ustedes temerosos por todos estos poderosos que nos quieren gobernar y quieren destruirnos? No pongan temor porque nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo. Él vive. Versículo 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Eso es del poderío que tienen allá, planes macabros para nosotros. Como hojarasca. 25. ¿Y qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Y ¿cuál ejército? El ejército de ángeles. Exacto, del cielo, celestial. Ajá. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno de Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios eterno de Israel. Amén, amén. Sin embargo, los filisteos, a pesar de que vieron grandes señales, se fueron otra vez a sus dioses, otra vez a sus dioses que se caen y se quiebran. Ok, No vamos. escarmentaron. Mande. No, digo que no escarmentaron. No escarmentaron. Vamos entonces a terminar aquí. En el versículo 21 nos quedamos, del capítulo 6 de Primera de Samuel. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, que quiero que sepan que Kiriat Jeraim después va a ser llamada Judá, va a ser Judá. O sea, en Judá es donde estaban los principales sacerdotes y los que iban a reinar, así está escrito, que los de Judá van a reinar. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, vengan por favor, pues, y llévensela vosotros. Porque ellos quedaron muy amargados, muy entristecidos por tanta muerte, por todos los que abrieron la caja del arca del pacto y metieron su cabeza. Y hasta ahí se acaba el capítulo 6 de Primera de Samuel. ¿Ok? Vamos a ver si existen en ustedes algunas bendiciones, agradecimientos, testimonios, preguntas. Vamos a abrir los micrófonos. Bueno, yo solamente para aportarte la cantidad de años que se escribió lo de Job. Eran 1800 años, de 2000 a 1800 años antes de Cristo. Fíjate Así nada que, más. calcula. Job también lo dice. Ujú. Y Job era una persona que no tenía instrucción. Job no tenía instrucción. Era un pastor, creo, no tenía... Pero era un hombre muy, muy dedicado. Claro, pero todo eso se lo había mostrado el Eterno a él, si no, él no podía decir eso. Correcto. Lo había mostrado el Eterno. Aparte, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia y el que tiene más ciencia, más descubrimientos que el hombre descubrió. Y los descubrió después de, como aquí en el siglo XV, viene a descubrir que la Tierra era redonda. Sí. Entonces, en realidad el hombre no ha descubierto nada porque todo estaba en la palabra de Dios. Sí, pero les faltaba abrirla. Claro, los que descubrieron como Colón era porque tenían ya la Torá, tenían la Biblia. Ajá. Y Es más, habían ido a la Biblia. es más, se dice que... un momentito. Hay una película de Cristóbal Colón muy bonita que está platicando con su hijo y le explica, le demuestra cómo la tierra es redonda. Mira el barco, mira cómo se va yendo. Ay, Almita, ¿cuál es esa película que me gustaría verla? Ay. ¿No te recuerdas el nombre? Necesito buscarla y yo te mando a decir. Ay, genial. Por ahí si tenés el link, me lo pasás. Sí, ajá. Okay. Está buenísima porque yo sabía de las cartas que le había escrito a su hijo sí. Y dice que él en las cartas le ponía BH cuando él firmaba, no firmaba con Colón. Ajá. Ponía BH, que sería Besrat Hashem, que es lo que el Eterno quiera, ¿no? Que se haga la voluntad del Eterno. Ajá. Pero como los españoles no entendían, no podían acusarle de nada, porque él no tenía su misma fe. Ajá. Y se dice que él llevó, Rodrigo de Triana y todos los que él llevó ahí en las carabelas, sí. No eran delincuentes, los llamaban delincuentes porque eran judíos. Uh-huh. Sí, porque los detestaban, sí. Claro. Uh-huh. Perdón, Anita, está grabando todavía, no sé si quiere grabar. Ah, sí. Vamos a ponerle pausa a la grabación para que no salga tan larga.
Ok, no funciona.